Universidad de Carolina del Norte y un documento de una universidad chilena. No había más documentos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer una definición para cada uno de los componentes, para la pertinencia, coherencia, relevancia y suficiencia. Y como no había literatura para justificar la definición de los componentes operacionales, lo hicimos con un grupo de expertos. Entonces, se reunieron un grupo de expertos en Perú, se reunieron un grupo de expertos de Perú, de México, de Chile, expertos del Banco Mundial, del Banco para poder definir los componentes, o sea, para dar una definición que no se quiera hacer la evaluación. Y entonces definimos la pertinencia, la coherencia, la relevancia, tal como ustedes la están viendo, ¿no? Y además, identificamos las categorías de análisis. O sea, además de la pertinencia, pusimos cuáles son las categorías de análisis que nos van a permitir definir y medir la pertinencia, la coherencia, la relevancia y la suficiencia. Y ustedes están viendo, por ejemplo, para medir la pertinencia, nosotros identificamos 5 categorías de análisis. La primera, la justificación de la creación del programa. La segunda, la contribución a las metas y estrategias nacionales. La tercera, selección del ámbito de intervención. La cuarta, selección de los beneficiarios del programa y la interseccionalidad. Para cada una de estas categorías, nosotros propusimos esto, así como el Coneval han visto que hay statements, oraciones que le dan un valor. Para cada una de estas categorías, nosotros establecimos una serie de situaciones que nos permitiera calificar cada una de estas categorías. Igual para la coherencia. En la coherencia, definimos 5 categorías también, y en esta coherencia se vio como la congruencia interna entre las causas y los efectos del problema. Entonces, estas categorías de análisis para la coherencia fueron la coherencia primero con las bases teóricas, o sea, lo que se vio es si este análisis de causalidad desde una perspectiva teórica era congruente o no, o sea, si estaba respaldado en literatura. Por eso es que se pone la coherencia con las bases teóricas del análisis de su teoría causal, ¿sí? O sea, se revisaron una serie de documentos para ver si con la evidencia disponible en aquel momento se había construido una base teórica que fuera el respaldo del programa, la coherencia de la teoría con el cambio que propone el programa, la selección de alternativas para cumplir con los componentes y el propósito del programa. O sea, ahí se realizó un análisis si es que realmente las estrategias que ellos habían seleccionado eran las mejores para el momento en el que ellos estaban trabajando, cómo habían variado la implementación de estas estrategias en el diseño y en el tiempo, porque cada año tenían que hacer un plan operacional, y cómo se asignaron los recursos por cada uno de los componentes. En la parte de la relevancia, se hizo una caracterización de la intervención respaldada por la evidencia y el nivel de evidencia que fue utilizada para definir las diferentes intervenciones que se definieron para este programa. En la parte de la suficiencia, ahí realmente lo que nosotros hicimos, y aquí fue una de las cosas que los fuimos modificando y que nosotros fuimos evaluando la suficiencia también desde la lógica vertical y desde la lógica horizontal. Entonces, en la lógica vertical, si ustedes ven, la suficiencia que nos permiten cumplir las actividades, los componentes y el propósito del programa. Y la suficiencia en la lógica horizontal desde los supuestos. Si los supuestos permitían cumplir suficientemente el programa, si los indicadores permitían medir adecuadamente el propósito del programa, si las metas estaban acordes y suficientes para cada uno de los componentes y la estimación de los recursos.
Entonces, esto es lo que hicimos, que les acabo de explicar para pertinencia. Entonces, para cada uno de estos tuvimos lo que les dije, una situación que calificamos de 1, 3 y 5. Entonces, si ustedes ven, esta es la matriz que se hizo para evaluar la pertinencia. O sea, para evaluar la pertinencia se creó este instrumento con una medición de 135, 135, contribución a metas 2 dimensiones, selección de ámbitos 2 dimensiones, selección de beneficiarios 1 dimensión, intersectorialidad 1 dimensión. Entonces, si ustedes ven, cada una de estas situaciones fue elaborada por el equipo. Entonces, el equipo, para cada uno de las categorías de análisis, se elaboró estos instrumentos. Entonces, fíjense, para la parte que tiene que ver con la justificación y que tiene que ver con la selección de ámbitos, si ustedes están viendo, hicimos una evaluación, un trabajo de gabinete, revisamos instrumentos, la gente empezó a captar información, texto, se hizo el análisis, se verificó para calificar, se reunieron los investigadores que estaban participando, leyendo los textos, revisando los documentos y se calificó esta ficha. Pero para la parte de selección y ámbitos, había que buscar un respaldo no solamente cualitativo, sino un respaldo cuantitativo. Entonces, ¿cómo desde el diseño ParSalud justificó elegir las 9 regiones más pobres del país? Según ellos decían que eran las regiones más pobres, pero no había ninguna evidencia dentro del documento que en aquel momento estas regiones eran las regiones más pobres del país. Entonces, lo que nosotros hicimos es meter a las 24 regiones de Perú, que en este caso serían los 32 estados en México, los metimos en esta matriz. Y entonces identificamos indicadores generales, indicadores de salud materna, indicadores de salud infantil para cada una de las regiones, comparando el indicador en cada región más el indicador nacional, y con eso se estableció un coeficiente Z de necesidades. Con este coeficiente Z nosotros hicimos un análisis para ver si la selección de ámbitos en el diseño estuvo adecuado y fue respaldado y realmente se incluyeron las regiones más pobres del país. Entonces, después de haber estimado el coeficiente Z, nosotros identificamos que de las 9 regiones que se habían incluido en el ámbito, solamente 7 se justificaba porque eran zonas de mayor pobreza y las otras 2 regiones no tenían justificación de inclusión. Entonces, estos son un poco de los hallazgos en la justificación, en la contribución de metas, en la selección de ámbitos, en la selección de los beneficiarios y en la intersectorialidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la coherencia interna, ¿sí? Para hacer las bases teóricas, lo que hicimos es el documento que nos pasó el Banco Mundial. No recuerdo exactamente el número, pero tenía más de 100 referencias bibliográficas que habían utilizado para aquella época. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros revisamos cada una de las referencias teóricas que fueron citadas en aquel momento, que sirvieron de bases teóricas para el diseño del programa, o sea, para elaborar su matriz de marco lógico y su teoría de cambio. A esa evidencia, para ver cuán relevante era la evidencia para definir la teoría de cambio o el marco lógico, la clasificamos según nivel de evidencia. Si era nivel de evidencia 4, nivel de evidencia 3, nivel de evidencia 1. O sea, el nivel de evidencia 1 era el más alto, o sea, eran todos los estudios que habían sido citados que procedían de análisis, y el nivel de evidencia más bajo era el nivel evidencia científica procedente de los opiniones o de comités de expertos, ¿no? Entonces, para hacer lo de la coherencia
coherencia de las bases teóricas hicimos eso. Para hacer la coherencia con la teoría de cambio, ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, para hacer la clasificación de las bases teóricas en el diseño, si es que el programa realmente tenía un adecuado diseño, entonces, aquí está, mire. Nosotros revisamos, aquí están, para el efecto final, que en este caso estaba vinculado con el problema que pretendía resolver el programa. Con el problema central que posteriormente se va a convertir en el objetivo para cada uno de los componentes, componente 1, componente 2 y componente 3. Entonces nosotros hicimos un análisis igual por cada uno de los componentes donde él respaldaba qué área del fin, qué área del problema central, qué área de la causa directa 1, qué área de la causa directa 2, de la causa directa 3. Entonces, clasificamos los artículos según año de publicación, según nivel de evidencia y según nivel de recomendación. Entonces, nosotros nos dimos cuenta y clasificamos que el mayor nivel de evidencia utilizado era nivel 4, ¿sí? Y que las evidencias nivel 1 estaban clasificados en el nivel 1, que era el 1.68. Después, están clasificados por tipos y después están clasificados por año de publicación. Entonces, esto sirvió de respaldo para que nosotros podamos sustentar la teoría de cambio del programa. O sea, esta teoría de cambio que yo les decía al inicio, que es la de acá, esta de acá, ¿sí? Nosotros lo justificamos con esta evidencia para decir de que realmente había una evidencia lógica, un sustento en la evidencia científica y que no había sido un programa diseñado al azar sin considerar evidencia científica. Entonces, para ver la coherencia de la teoría de cambio, elaboramos esto, ¿sí? Elaboramos su área de problemas que ustedes lo están viendo, estamos analizando la causa directa 1, la causa directa 2, la causa directa 3 y finalmente las actividades y el efecto final. Entonces, esta fue el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Una vez que nosotros hicimos ese análisis de la causalidad, ahora pasamos a analizar cómo cada una de las evidencias respaldaban cada uno de los componentes, porque ellos querían saber si las personas que habían diseñado el programa realmente habían tenido la solvencia técnica para el diseño del programa. Entonces, había que revisar todas las evidencias que ellos utilizaron. Entonces, nosotros utilizamos, no se notan, pero para cada uno de los cuadritos tuvimos que revisar los artículos que ellos utilizaron para respaldar el diseño del programa. Entonces, aquí está el árbol de objetivos, la teoría de cambio del programa, que respaldaba en qué medida el análisis, digamos, esta congruencia, esta coherencia interna que tenía que tener el programa, estaba respaldada por evidencia científica. Para la selección de alternativas, o sea, para la selección de alternativas también nosotros utilizamos los programas anuales, revisamos los programas anuales y aplicamos diferentes matrices. Una de las matrices que aplicamos es la matriz de continuidad del programa. Y para la matriz de continuidad del programa utilizamos un puntaje de score de continuidad. Se iba revisando cada una de las actividades desarrolladas en el 2009, 2010, 2011, 2013, y a cada una de las actividades les establecimos un puntaje de continuidad para que ustedes vean, o sea, quiere decir tiene un índice de continuidad de 0. Entonces, ¿cómo es que esta actividad no tenía ni presupuesto, no tenía ni actividades, perdón, tenía presupuesto, no
análisis de la continuidad del diseño. Y entonces fue una sorpresa para la gente del banco ver de que se habían puesto actividades que eran actividades respaldadas en evidencia, altamente vinculadas con el objetivo, pero nunca se habían implementado, ¿no? A pesar de que tenían estos presupuestos. O sea, finalmente nos dimos cuenta de que en este diseño de la continuidad de las actividades. En la relevancia, por ejemplo, en la relevancia lo que nosotros revisamos es la caracterización de la intervención respaldada en evidencia y el nivel de evidencia utilizada. Entonces aquí, por ejemplo, aquí nosotros sí encontramos que la relevancia de las actividades estribaba en esta evaluación de diseño en la utilización de la evidencia para intervenir sobre los factores de riesgo, ¿sí? Sobre los factores de riesgo y sobre las complicaciones del embarazo. Entonces salió con una relevancia alta, porque realmente el programa en varios puntos la mortalidad materna en las zonas más pobres análisis presupuestal, qué actividades tenían menos dinero, por qué a algunas actividades le habían asignado más, por qué algunas actividades no estaban vinculadas con la meta, por qué la vinculación de meta, por qué habían establecido esa meta. O sea, se hizo, la verdad, un trabajo de gabinete bastante interesante y al final nosotros presentamos esta matriz, ¿no? Esta matriz que tiene que ver con cada uno de la evaluación de los componentes. O sea, si ustedes vieron, nosotros elaboramos una matriz que contemplaba puntajes de 1, 3 y 5. En esta matriz se evaluaron la coherencia, la relevancia y la eficiencia. Pero si ustedes ven casi todos los componentes de la las propuestas para resolver el problema, con la vinculación con la política nacional, con la vinculación con las metas estratégicas nacionales, con la selección de ámbitos de intervención. ¿Dónde encontramos problemas? En la selección de los beneficiarios y en la focalización. Recuerdan que les dije que en la selección de las zonas, cuando nosotros establecimos el coeficiente Z, no pudimos identificar por qué habían incluido regiones adicionales y por qué se habían focalizado ámbitos en esas regiones. Entonces, eso se manifestaba aquí en la evaluación de diseño. En la coherencia, fíjense, el análisis de causalidad estaba muy bien hecho, los análisis de efectos del programa bien hecho, el diagrama de bien hecho, el uso de la evidencia le pusimos 3 porque estaba mucha evidencia del nivel 4, la relación de actividades con los componentes, el puntaje máximo, la relación de los componentes con el propósito o el puntaje, la relación del propósito con el fin, el puntaje máximo, la relación de los indicadores para medir componente y propósito, pero la relación de los medios de verificación para medir indicadores eran malos. Tenían un buen indicador, pero el medio de verificación que habían propuesto era totalmente inadecuado, igual que para el logro de los componentes. Entonces, aquí en la coherencia alcanzaron porcentaje las causas altamente vinculadas con el problema bien y las intervenciones para vulnerar el problema bien. La parte de metas, si se dan cuenta, está en 1. O sea, la parte de la estimación de las metas, a pesar de la cantidad de recursos que habían tenido, las metas no fueron adecuadamente planteadas. Las metas fueron estimadas como quien decir, bueno, vamos a estimar esta meta, pero no tenían idea de cómo estaba la población, en cuánto realmente había que estimar la meta y el presupuesto en un nivel de 3, ya que ustedes se dieron cuenta que habían actividades que se habían contemplado
en los 5 años del diseño del programa, pero que tenían actividades para asegurar la implementación. Con estos puntajes obtenidos, hicimos una matriz de calificación de cómo podía hacerse una síntesis por cada uno de los componentes de pertinencia, coherencia, relevancia y suficiencia, y finalmente terminamos con esta valoración. A nivel global, el diseño del PAR Salud cayó en adecuada, un poquito marginal si ustedes lo ven, porque la valoración era entre 95 y 127 puntos y el PAR Salud cayó con 99, o sea, más jalando para el límite inferior, pero de todas maneras cayó en un diseño adecuado. Y cada uno de los ítems, ¿no? En pertinencia tiene una adecuada pertinencia, relevancia, y a nivel de coherencia, su coherencia fue intermedia, y a nivel de suficiencia, también su suficiencia fue intermedia. Bueno, esta fue la evaluación que hicimos en PAR Salud. He tratado de hacerlo un poco condensada para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo hacer una evaluación de diseño. Espero que más o menos les haya quedado claro cómo uno puede utilizar los diferentes instrumentos para hacer la evaluación del diseño. Déjenme decirles que la evaluación del diseño es una de las evaluaciones más bonitas, interesantes de realizar. Aprendes mucho porque evalúas todos los componentes del programa y evalúas en este sentido en qué medida el programa realmente está diseñado para lograr el propósito que intenta alcanzar. Bueno, esa es toda mi presentación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Tengo una pregunta. No sé. En este caso que o sea, sí se había designado presupuesto para una actividad que era la D en una de las gráficas que mencionaba, pero que no se habían realizado y que se había como complementado para otras actividades. ¿Esto tiene alguna repercusión legal? Mira, lo que pasa es que sí, o sea, eso tiene que ver con la persona que gerencia el programa, porque si ellos están comprometiendo a hacer actividades y están pidiendo presupuesto para esa actividad, ellos deberían haber implementado esas actividades. O sea, eso fue una sorpresa para todos. El asunto es que el excedente de ese presupuesto se lo había reconvertido y creo que, no me acuerdo, pero creo que habían comprado camillas para la atención del parto, pero esa no fue el diseño inicial del programa y tampoco había una justificación de por qué esas actividades no se estaban implementando. Simplemente no se implementaron porque no se percataron de que eran actividades importantes del programa y que a pesar de haberlas mantenido en el diseño, nadie hizo monitoreo de su implementación. ¿Sí? Entonces, el banco bien hubiera podido proceder. Entonces, a raíz de esta evaluación de diseño ya trataron de arreglar las cosas. Entonces, tuvieron que hacer cartas retroactivas donde justificaban la utilización del presupuesto para otros componentes. Pero inicialmente en el diseño, cuando nosotros hicimos, esas cartas nunca aparecieron. No había justificación de por qué no habían implementado o no habían considerado desde el diseño en la ejecución de esas diferentes actividades. Ok, muchas gracias. Sí, doctora, una pregunta. En la evaluación de diseño por variables, veo que en los medios de verificación para medir indicadores les dieron un puntaje de 1. ¿Esto fue porque los medios de verificación no tenían forma de medir esos indicadores o porque no había y tuvieron que ellos implementar su propia medición, es decir, implementar una fuente primaria, por ejemplo? No tenían. Ellos habían puesto, por ejemplo, medir la satisfacción de la mujer gestante respecto a la atención del parto, ¿no?
y habían puesto, por ejemplo, fuente de verificación. En Perú hay una encuesta nacional que se hace cada 2 años. Entonces se habían puesto fuente de verificación, encuesta nacional, pero la encuesta nacional no mide esa información, ¿sí? Y tampoco tenían fuente de información, no la habían contemplado en el diseño. Ajá, sí, 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 sí. Me queda claro, gracias. Otra pregunta, doctora. Para poder hacer la evaluación de diseño, los instrumentos que ustedes utilizaron, ¿los crearon a partir de otros instrumentos, otras herramientas que ya estaban hechas, o cómo fue que se construyó? Te digo que nosotros lo único que tuvimos fue el documento de evaluación de diseño de México y todos los instrumentos fueron creados por un grupo de expertos. O sea, nosotros hicimos como metodología Delphi varias rondas para crear los instrumentos. La primera ronda fue la primera ronda de definición de las categorías de la evaluación del diseño. La segunda ronda, la definición. La tercera ronda, cuáles serían como las variables o las dimensiones que nos permitirían evaluar cada una de las categorías de la evaluación de diseño, y finalmente hicimos un pilotaje de esta evaluación. Entonces, todos los instrumentos que te estoy presentando son instrumentos de creación del proyecto. O sea, el proyecto creó sus propios instrumentos para la evaluación del diseño. Ah, ya. Ok, gracias. Hola, doctora. Bueno, mi pregunta iba encaminada un poco a lo que acaba de preguntar Edgar. En el puntaje, doctora, forma parte, la manera en cómo midieron el puntaje forma parte de esta misma metodología con la cual ustedes crearon para realizar la evaluación. No entendí tu pregunta, ¿me la repites? Sí, en la parte de los resultados mostró que habían, para evaluar, cada rubro se había dado un puntaje, un score. Ya. Ese score, la metodología para evaluar ese score, ¿es parte de la metodología que ustedes crearon para la evaluación o viene de otra parte? No, la verdad nosotros la copiamos de la metodología que está propuesta por Coneval, solo que Coneval pone 1, 2, 3 y 4 y nosotros pusimos 1, 3 y 5, porque cuando poníamos 1, 2, 3 y 4 como que en el pilotaje no se podían observar las diferencias, entonces nosotros pusimos scores un poco más grandes para que se pudieran notar las diferencias. Ok, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Aproximadamente, Sí, doctora. para realizar esta evaluación. 3 meses. 3 meses. Ok, gracias. Una pregunta, doctora. ¿Sabe si existen otras herramientas internacionales que permitan evaluar, adicional a esta que desarrollaron ustedes? Fíjate que no, nosotros estamos justo ahorita terminando un artículo para mandar a una revista, porque tú puedes buscar y la verdad que no encontramos referencias internacionales para la evaluación de diseño. La que tenemos de referencia, y cuando tú entras a evaluar tanto en inglés, en español, pueden buscar por lo menos en esa fecha, por lo menos del 2016, 2017, no habían. Si hay publicaciones, deben ser recientes, pero no hay así instrumentos que te permitan decir, oye, pues vamos a hacer la evaluación del diseño más allá del de Coneval. Y el de Coneval se discutió a la luz de que tiene un sesgo demasiado administrativo y por eso no la utilizamos tal como está propuesta, ¿no? Sino que debería inclusive
considerar otro tipo de herramientas, otro tipo de variables, pero sí fue una de las guías que en su momento nos ayudó muchísimo a definir la evaluación de diseño. Vale, muchas gracias. Sí, justamente me metí hace unos días atrás a dar un chapuzón en bibliografías y justamente no encontraba sobre evaluación pues una herramienta tal cual. Justamente busqué un poco en inglés, en español, y excelente. Vale, gracias. Alberto, adelante. Hola, doctora. Yo quería preguntar respecto a aquí en México, cuando se hacen las evaluaciones de diseño, entiendo que se emiten recomendaciones y hay aspectos susceptibles de mejora de programa, pero ¿cómo se monitorea esto que se va, o sea, que sí se cumplen, que sí se llega a esta mejora del programa? ¿Quién es el que hace eso y cómo se verifica en este caso? Mira, yo he visto varias evaluaciones de diseño de los programas en México, muchas evaluaciones lideradas por Coneval, pero quiero serte honesta, yo creo que se hace la evaluación de diseño para cumplir con la ejecución presupuestaria que la tienen contemplada, pero no he visto ninguna instancia que le haga seguimiento a la evaluación de diseño, porque tú puedes entrar y revisar los informes de evaluación de diseño. Hay muchas evaluaciones de diseño de muchos programas. Todos concluyen que los objetivos están mal planteados, que no hay claridad en la teoría de cambio, pero los programas siguen siendo como una plantilla, su compañera lo dijo. O sea, son una plantilla histórica, tanto en contenido como en meta. Y la plantilla histórica, el mismo objetivo, le cambian un poquito a la meta, le cambian el objetivo un poquitito, la meta sigue siendo la misma y seguimos en el histórico, en el histórico, en el histórico. Sí, es que sí, justo me da esa impresión, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy realizando las prácticas en el CONADIC y justamente estoy revisando la EMPA, por ejemplo, que es para prevención de adicciones, y me parece muy similar al PAE que nos muestran aquí en la clase, ¿no? De prevención de adicciones. Y intenté buscar alguna evaluación de diseño, pero al menos ese programa no la tiene. Pero sí vi otros y venían estos aspectos susceptibles de mejora, pero pues no se ve claridad de cómo van mejorando en realidad estos programas a raíz de la evaluación de diseño. Yo creo que esto va a mejorar cuando ustedes ocupen esos cargos directivos. Lore, adelante. Muchas gracias, doctora. Mi pregunta va en el sentido de si forzosamente tendremos que incluir la parte presupuestaria en la parte de evaluación. Como mi tema de PT, tengo hacer una evaluación del diseño de la ley de restricción de venta de alimentos chatarra en Tabasco. Pero, pues, o sea, hasta ahorita con lo que nos acaba de mostrar, creo que sí puedo hacer lo de la coherencia precisamente con la revisión de gabinete, pero me queda un poquito duda en ese sentido del presupuesto. No necesariamente, tú tienes que definir el alcance de tu evaluación. Por eso te digo, la pregunta de la evaluación de diseño es la clave. En este caso, también tiene que depender de qué es lo que tú quieres investigar. Por eso tú defines las dimensiones. Entonces, tú puedes excluir perfectamente lo de la suficiencia en el presupuesto y solamente te quedas con el de suficiencia de metas. Y no te metes a presupuesto porque entiendo de que en México hacer una evaluación de presupuesto es terrible porque no te van a dar la información. Entonces eso te va a complicar mucho tu graduación. Yo creo que vas a tener que hacer una evaluación de diseño para el tiempo y conociendo los problemas de México tienes que plantear una situación que sea factible de alcanzar. Yo no te recomendaría incluir presupuesto. Sí, representa una barrera, ahorita que lo estaba detallando usted, creo que no es muy factible. Sería nada más, por ejemplo, a través de la revisión de gabinete, ¿no? Como nos mostraba. Claro.
Sí, puede ser a través de gabinete y solamente puedes quedarte con pertinencia y coherencia. No te metas a relevancia y suficiencia, porque en relevancia necesitas revisar muchos documentos, necesitas revisar la evidencia publicada, y para revisar evidencia publicada, o sea, fíjate, nosotros para revisar estos 100 y pico artículos tuvimos que contratar 2 personas que se dedicaran solamente a revisar los artículos. Entonces, esto sí es un trabajo un poco grande, o sea, tú también podrías segmentar y decir, bueno, yo solamente quiero hacer un análisis de evaluación del diseño desde la perspectiva de la coherencia. O sea, eso depende de ustedes, ¿no? Aquí porque el banco lo pidió y porque pues, el banco tiene dinero y paga, ¿no? Pero en el caso de ustedes habría que ser muy cuidadosos, hay que plantear objetivos que sean plausibles de alcanzar y que no les complique mucho tampoco. Muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, si no hay preguntas, muchas gracias por su participación en la clase. Gracias, Pilar. Gracias a ti, Jackie, por tu excelente exposición y el excelente ejemplo que diste para guiar a los alumnos sobre cómo se hace realmente una evaluación de diseño con calidad. Bueno, pues gracias, Jackie, y nos vemos la próxima semana. Sí, amiga, nos vemos la próxima semana, chicos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, doctoras. Hasta luego. Oscariño, ¿qué estás haciendo? Amix, ¿estás ahí? Amigo Oscar, ¿qué haces? Creo que sí, ya se nos durmió el Oscar.